coordinación, la constante dinámica de conversar, hacía que el flujo fuese mucho más expedito y mucho más fluido. Ahora, el tema con Colombia era definitivamente un tema de el distinto approach que cada país tenía con relación a la migración irregular. Por ende, el problema, si no se actúa por medio de la diplomacia, el diálogo, conversar con los países, para que las acciones internas de cada uno lleve a cabo, se pueda sensibilizar del impacto que causa en el otro. O sea, la migración es casi como un río que va de frontera a frontera. Y las acciones de uno implican un impacto en la otra. Los flujos migratorios demandan mucho más que la voluntad de las instituciones. Requieren de una política migratoria regional, clara y consensuada. Un esfuerzo constante en materia diplomática, sin olvidar las tareas de seguridad en las distintas dimensiones, donde hoy el crimen organizado nos reta como nación. No vaya a pensar que son los Estados Unidos el único país que está sufriendo esto que estamos viendo, la llegada de cientos de miles de personas, de millones de personas a la frontera sur. También todo el resto de la América Latina y específicamente Centroamérica, específicamente Panamá. Ayer me reuní con el canciller de Panamá, con la señora canciller y con otros ministros importantes que han venido aquí a Washington, al Capitolio, a pedirnos ayuda, porque Petro, el presidente de Colombia, no quiere ayudarlos a detener el flujo de gente que está entrando por la selva del Darién. Panamá no ha escatimado en hacer todos los esfuerzos necesarios para poder atender esta problemática, desde liderar el tema a nivel regional, la creación de una fuerza humanitaria, la construcción de albergues, la atención y estabilización de los migrantes cuando salen de la selva, así como su ubicación cuando están perdidos y la recuperación de cuerpos reportados en medio del Parque Natural Darién. Nosotros hemos establecido alianzas, principalmente con las autoridades competentes y con el Ministerio de Ambiente para poder hacer evaluaciones y tratar de iniciar un proceso de mitigación de lo que es la contaminación ambiental y cómo afecta a nuestras comunidades. Los daños ecológicos nos llevan a reconocer que la migración irregular se ha constituido en uno de los retos más grandes que le ha tocado enfrentar a Panamá. Eso, sumado a la desinformación, se constituyen en amenazas a la soberanía, a la seguridad nacional, lo que incluso podría desestabilizar el bloque centroamericano. La desinformación a un elemento nuevo disruptivo, que son las redes sociales, está impactando todas las dinámicas. Y por eso hago énfasis en todas las políticas, la guerra y por ende el crimen organizado y la migración. Nosotros identificamos que muchos de los migrantes que pasaban, y tenemos datos de estaban totalmente desinformados de lo que implicaba hacer eso. Pero en las redes sociales, los elementos disruptivos que tenemos, donde no existe una verdad, una poca verdad. Entonces aquí lo que puede suceder es que esas redes utilizaban las redes sociales masivamente para desinformar y los gobiernos, como no actúan coordinados diplomáticamente, porque el acceso mío como país es la jurisdicción panameña. Yo debería, por medio de una coordinación global, todas esas jurisdicciones deberían tener un acceso al control de esa desinformación. Por eso Panamá hizo esfuerzos significativos en llevar esta realidad a otras latitudes. Actualmente la nacionalidad se registra un amplio número de unidades de regulación, Venezuela, Ecuador, Chile y Colombia. Y constantemente ha hecho advertencias de las razones por las cuales no se deben asumir los riesgos del tránsito por Darién. Si hay una constante en el flujo migratorio irregular, es su dinamismo. El cambio de un día para otro de las nacionalidades, los medios que se utilizan y los pasos irregulares que también se utilizan. Y el clima que antes cambiaba y parecía detener este flujo, ahora no detiene a nadie. Y las medidas que de manera improvisada se toman, lo único que hacen es elevar los precios de la travesía y finalmente afectar al migrante irregular, a la víctima de este flujo migratorio. La gente de Armila ya no le interesa, nada más quieren ir a buscar. No son todos, son jóvenes a buscar porque ahí está el dinero si lo guían, ya no hay fuente de trabajo.
Ya la gente que me trabajaban en la finca, que me trabajaban en los platanales, ya no hay, todo el mundo está dedicado a esto. Ahora hay fuente de trabajo externa, o sea, de Mulapulpo, de otra comunidad. Hay más de 80 muchachos que están trabajando aquí, que son más mayores. Ya. O sea, son problemas sociales. Culturalmente ya la gente casi ni asiste, porque todo el mundo está afuera. Guiados por promesas vacías, por desinformación promovida por las redes criminales que distorsionan la realidad. Es que miles de migrantes atraviesan la peligrosa selva del Darién año tras año. Y fue en el año 2020 cuando estaban los albergues copados, 2.500 migrantes varados aquí en Panamá, rodeados de incertidumbre, se dan algunos brotes de violencia y nace entonces el genuino deseo de investigar este fenómeno de desinformación y medios digitales. En estos tiempos, la información es una herramienta poderosísima y plantear una operación de información que intente disuadir a los migrantes irregulares de atravesar la selva del Darién es un esfuerzo que bien lo vale. Porque Darién no es una ruta, es una jungla. Bueno, yo espero que hayan pues disfrutado el documental, si se puede decir de alguna manera, pues ha sido realizado en primera línea. Como ustedes pudieron observar, fue una vivencia que tuvimos y realmente quisimos compartirla con el auditorio para poner un poquito en contexto lo que ha sido la situación. Yo no me voy a detener mucho sobre el contexto porque de hecho creo que ya con el documental pueden haber visto lo que se ha vivido en los últimos años. Y sí quiero que sepan que esta investigación que da base a un plan de relaciones públicas precisamente nace de estas vivencias y de las situaciones particulares que pudimos constatar en campo. De hecho, esta campaña surge porque durante una entrevista en una comunidad apartada en el área de Bajo Chiquito, logramos conversar con un migrante ecuatoriano que lo primero que dijo fue, si yo hubiese sabido que esto era así, si yo hubiese tenido información, yo jamás entro a la selva. Y realmente ese testimonio de esta persona nos conmovió tanto que definitivamente sentimos la urgencia de poder hacer una planificación, hacer una contraofensiva con respecto a la cantidad de desinformación que había en redes sociales y que de alguna manera se difunde de forma orgánica y que muchas veces está sacada de contexto. Entonces, en ese sentido, se inició una investigación que tardó casi unos 3 años y se basó básicamente en encuestas en campos en diferentes momentos, en entrevistas. Las entrevistas se pudieron clasificar en diferentes personas. Hicimos entrevistas a migrantes, hicimos entrevistas a autoridades internacionales, a autoridades locales, incluso a periodistas que nos acompañaron también a reportar el fenómeno desde la selva. Se hizo, por supuesto, un análisis de contenido en redes sociales que era para nosotros muy importante conocer la narrativa y después les voy a contar un poquito cómo se diseñó en principio esta campaña y cómo, haciendo una evaluación, tuvimos que cambiar radicalmente la forma como la ejecutamos. Algunos de los hallazgos que encontramos y que dan sustento para esta campaña de relaciones públicas fue pues que el 62% de las personas decían que estaban mal informados. El uso recurrente de medios digitales para poder informarse y también desinformarse de alguna manera, para llamarlo así. El tema de que este tipo de nicho, por llamarlo desde un punto, desde un término
que son los migrantes irregulares, no se informan a través de medios tradicionales en estas situaciones. Y pudiéramos decirles también que el 88% de los que transitaron por Darién dijeron no haberse sentido seguros en ningún momento, y también la mayoría de ellos lo consideraron algo muy difícil. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para darles un poquito de contexto. Bueno, aquí se hizo, como ustedes pueden observar, un análisis en redes sociales. Yo voy a ir específicamente al cambio que tuvimos que hacer. En un principio se diseñó una campaña institucional o una campaña de país. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta información requería un esfuerzo adicional porque ya venía, digamos, sesgada con un rostro institucional o con un rostro oficial. Nos dimos cuenta que no podíamos competir con lo que estaba rodando en redes sociales y tuvimos que transformar esta campaña a una campaña que se viera orgánica, que se viera de los migrantes, contándole a los migrantes la situación, seleccionando bien los mensajes. Incluso nosotros dejamos de actuar dentro de la narrativa de la migración irregular como un actor oficial y creamos una cuenta como un actor orgánico para poder entonces navegar por ese flujo de información sin tener, digamos, una presencia oficial o una presencia como si fuésemos con una campaña puntual. Pues de esta manera recogemos aquí algunas de las fotografías de lo que se vivió, porque el esfuerzo lo hicimos en principio a nivel local, pero entendíamos la importancia de trascender este mensaje a otros países, como fue el caso, por ejemplo, de Brasil, que alberga, primero es un puerto de entrada masivo, y que tiene albergues puntuales de quienes después deciden hacer un tránsito, pues pasando por los países hacia el norte, por diferentes países hacia el norte. Entonces era para nosotros importante entender cómo Brasil estaba manejando el tema migratorio y también ver de qué manera podríamos hacer una sinergia a fin de poder evitar ese paso cruel por el área de la selva del Darién, no solamente la selva, sino también sus litorales por la peligrosidad que esto acarrea. Ahí ven ustedes también una visita al Vaticano, pues en su momento también se estuvo viviendo una crisis en Europa y nos pidieron que les presentáramos esta campaña que apenas estaba iniciando. Cuando le toca tomar decisiones, la prioridad siempre es la vida humana. Yo me acompañé con el nacional de Panamá. Panamá no es otro, no es más otro. Entonces, toda esta área que está aquí son tramos de selva que la gente pasa para llegar, digamos, a ese punto, que es el primer punto, y se le conoce como pueblo de acogida, donde es desincentivar la migración por la selva del Darién. Es cuánta gente ha muerto en la selva del Darién y nosotros no tenemos ni la más remota duda. Compartir esta información que puede salvarle la vida en determinado momento a una persona, puede salvarle su integridad también. Do governo panameño, que Darién não é uma rota. Trabajo del Servicio Nacional de Fronteras. Bueno, en ese momento trabajábamos en el Servicio Nacional de Fronteras y fuimos invitados a este albergue en su mayoría eran personas provenientes de Afganistán. Justo un mes atrás a esa visita, nosotros tuvimos la oportunidad de registrar un evento dolorosísimo que fue pues cuando naufragaron cerca de 33 afganos en el litoral Caribe. La mayoría de ellos perdieron la vida. Y creo que eso hizo un llamado a la conciencia a trabajar de la mano con organismos internacionales a fin de poder advertir a estas personas que si bien entendemos su situación, pues no valía la pena tomar semejantes riesgos. Entonces el plan de relaciones públicas, información, tenía como título, como ustedes ya lo han visto, Darién no es una ruta, es una jungla.
y básicamente tuvo, digamos, como línea base las situaciones que pudimos registrar en la investigación previa que se dio. Ahí pues le mostramos algunos de los mensajes principales, otros mensajes alternos. Aquí también hablamos un poco de lo que fue la campaña en sí, la descripción, la importancia, la justificación. Yo tengo que decirles que este fue un esfuerzo netamente de relaciones públicas. Aquí no hubo una inversión en temas económicos, hubo la disposición del talento de las personas que integraron este equipo y que creyeron que era importante hacer la diferencia. Siempre decíamos, si le salvamos la vida a una persona, es suficiente. Si podemos advertir a una persona a que no transite por la selva del Darién, vale la pena poner en marcha esta campaña. La campaña estaba orientada precisamente a poder hacer un impacto y poder advertirle a las personas de lo peligroso que esto podía ser. Entonces ahí explicamos un poquito cuáles fueron las herramientas que se utilizaron, nuestros objetivos específicos, a quiénes le queríamos hablar. Este tema tenía varios blancos de audiencia, la comunidad internacional, porque de alguna manera juzgaban el actuar de Panamá en muchas ocasiones sin conocer el contexto de la situación que nosotros estábamos viviendo. Obviamente a los migrantes irregulares, que era nuestro blanco de audiencia principal, con el mensaje de disuadirlos de ese paso. A las propias tropas, porque había que tener unas tropas, un personal, tanto de migración como de Senafrón, sensibilizado ante la situación que viven los migrantes irregulares. Yo siempre decía, las personas que salen de su país no es porque quieren, sino porque muchas veces no sienten esperanza en sus países, no sienten que van a avanzar, están buscando un futuro mejor para sus hijos. Entonces, en realidad, ellos no están, digamos, haciendo turismo, sino que es una situación particular. Incluso muchos de ellos sienten su vida amenazada en sus países de origen y por eso salen y dejan todo atrás. Por supuesto, también había que hacer un trabajo de relaciones públicas y de información con las comunidades que se vieron afectadas en su momento producto de este flujo masivo. Los pongo un poquito en contexto, comunidades que tenían 150 personas, 150 habitantes, recibir de golpe hasta 5.000 personas diarias podía ser un reto realmente importante y podía implicar para ellos una desestabilización. Entonces nosotros de alguna manera teníamos que hacer un trabajo con estas comunidades, siempre haciendo el llamado de atención de que en el momento en que este flujo cesara, que es lo que estamos viviendo en este momento, el escenario iba a ser completamente distinto y íbamos a tener que tener otro tipo de abordaje. Por supuesto, las amenazas también es un blanco de audiencia, las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de personas es un blanco de audiencia. Sin embargo, con este blanco nosotros no tratamos directamente, pero sí nos gustaría y nos gusta que les llegue el mensaje. De hecho, les cuento un poco, cuando nosotros creamos estos actores dentro de las redes sociales, que son cuentas que se formaron para poder interactuar dentro de la narrativa, en el momento en que nosotros desmentíamos una información que alguna persona estaba dando sobre viajes fáciles, sobre tours por la selva, recibíamos ataques de manera masiva a estas cuentas. Nosotros llegamos a tener cerca de 150.000 seguidores en la cuenta en TikTok y llegamos a tener por encima de los 60.000 en Instagram. Y la cuenta de TikTok, por ejemplo, fue atacada al punto en que nos las banearon, nos las sacaron, nos las vetaron, nos las cancelaron, por decir un término, y tuvimos que volver a crearla y volver de cero con la cuenta. Cada vez que hacíamos una ofensiva tratando de esclarecer temas, recibíamos ataques de manera sistemática. Igual, de todas maneras, este plan de relaciones públicas quería hacer un acercamiento también a medios tradicionales en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, para poder de alguna manera lograr unir esfuerzos y poder disuadir a las personas. Algunas de las piezas que se trabajaron al principio, estas que ven ustedes, allí están en idioma emberá y en guna. Estas eran piezas que se habían
enfocado a las comunidades tradicionales o locales. Luego ahí están algunas piezas para las tropas que estuvieron trabajando, algunos afiches se instalaron en puntos estratégicos en la selva del Darién para las tropas, es decir, se ponían en áreas donde las tropas acampaban o tenían alguna base para que ellos conocieran un poquito acerca más de la temática, un poquito más acerca de la temática. Allí vemos algunas piezas que se utilizaron al principio. Luego nosotros, como ustedes pueden ver, sacamos el logo del país y empezamos a trabajar ya imágenes limpias que fuesen producto de los compartidas por los propios migrantes y dejamos entonces ya esa imagen institucional. Aquí les voy a poner una pieza que se había hecho al principio, pero que luego también decidimos cambiar. Nos abandonaron a mitad de camino los coyotes. De ahí en adelante uno tiene que luchar contra la vida, tanto como animales que se pueden picar, enfermedades. Los ríos son peligrosos que bastantes personas que han ido a... Pues se los ha llevado el río. Lanchas que se han volteado, mueren niños, adultos, adolescentes, toda la persona que logra salvarse se salva, porque el que no, muere ahí. Pero uno ve muchas cosas. Pues yo lo que le diría a las personas que están pensando en venirse, que lo piensen bien, que no abandonen su familia y tanto el empleo, porque le va a hacer falta. No, eso no pasa. Bueno, aquí nosotros obviamente cuando iniciamos la campaña empezamos a consultar las métricas para conocer un poquito cómo se movía y bueno, a pesar de que no se hizo ninguna inversión en la parte económica, que no hubo un presupuesto, nosotros sí pudimos traducir en términos monetarios lo que fue esta ofensiva mediática o esta campaña de relaciones públicas y esto un poco para concienciar a las autoridades de la importancia de hacer estos esfuerzos. Aquí algunas piezas que se trabajaron también, pero bueno, serían muchísimas y no las voy a compartir todas. Sin embargo, quiero decirles que también esta campaña nosotros logramos llevarla al portugués. Cuando hicimos esa visita en Brasil, dejamos algunos productos de la misma campaña en sí, volantes, videos que se explicaron en el idioma para poder impactar a esa población e intentar disuadirla. Creo que esto fue bien importante y fue con el apoyo de la OIM, tengo que decirlo también. Tengo que comentarles que cuando se hicieron los lanzamientos de la campaña en su momento, tuvieron un gran impacto en medios locales y en medios internacionales. Ahí sentimos realmente que la comunidad internacional y la comunidad local se volcó a registrar los hechos y creo que en ese sentido se cumplió el cometido. Yo tuve un reporte de más de 45 páginas de diferentes medios que lograron registrar esta acción de comunicación, algo, la verdad es que yo vi muy positivo. Igual también se hizo con el afán de que esto fuese para quien lo quisiera compartir, para quien quisiera hacer conciencia desde sus propias plataformas y desde su propia área de influencia, se logró hacer un centro de descarga que se había colocado en las redes sociales que manteníamos en ese momento para que las personas pudieran utilizar las diferentes piezas y pudieran compartirlas también si lo creían así. Algunas fotografías que pudimos recoger a lo largo de esta experiencia se las comparto también aquí. Y finalmente los dejo con este pensamiento porque la migración irregular afecta a nuestro entorno, es una tarea de todos. Yo creo que bien sea que en algún momento nos haya tocado ser migrantes o bien sea que en algún momento nos haya tocado lidiar con el tema, creo que lo más importante de todo es que hay que ser empáticos, hay que ser conscientes y hay que hacer lo que está dentro de nuestro poder como comunicadores para poder hacer la diferencia. En el caso de la desinformación, quiero que sepan que nosotros pudimos comprobar que las organizaciones criminales utilizan precisamente la desinformación para captar a sus víctimas y por eso también sentimos una gran responsabilidad, porque no solamente la desinformación se mueve de manera orgánica por los propios actores de este ecosistema, sino que también es utilizado como una táctica de las organizaciones criminales y también puede ser una herramienta que se utiliza para desestabilizar
o hacer desestabilizaciones políticas de un estado a otro. Entonces, tenemos que tener conciencia del alcance y la importancia de la desinformación en estos tiempos, sobre todo donde ha proliferado la tecnología de la información. Esta sería mi presentación y por supuesto quedo a disposición si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, doctora, por su destacada participación, sin duda muy interesante para los que nos están siguiendo, porque surge de una investigación el plan de comunicación y de relaciones públicas, ¿no? Esta campaña para contrarrestar la desinformación y bueno, creo que hay mucho aprendizaje con lo que ha mostrado. Y hay una pregunta que de alguno de los estudiantes que nos están siguiendo, ¿qué lecciones pueden aprender otros países de la experiencia de Panamá en cuanto a la relación entre migración y desinformación? Bueno, definitivamente que tenemos que conocer muy bien el tema de la situación de la migración, porque cada lugar es particular dentro del tema migratorio. Por ejemplo, la situación que se vive en México es completamente distinta a la situación que se vive en Panamá y asimismo en Europa también vemos una situación completamente distinta. ¿Qué podría decir? ¿Qué lección aprendida yo podría darles? Que la comunicación tiene una oportunidad. Nosotros tenemos que ser oportunos en el manejo de la información, ni antes ni después. En el momento en que nosotros detectamos que hay desinformación en el ambiente, tenemos un momento puntual para poder reaccionar. Si lo hacemos antes, quizás no sea tan efectivo y si lo hacemos después, probablemente y seguramente no genere, digamos, la reacción o el efecto que nosotros esperamos. Entonces, tenemos que tener esa sensibilidad del manejo de cuándo debemos nosotros hacer nuestra contraofensiva en materia de información. Muy bien, también nos preguntan que si la campaña todavía continúa vigente y cuál fue la reacción del gobierno. ¿Se tienen algunas impresiones al respecto? Bueno, la campaña fue realizada por el gobierno que pasó acá en Panamá. Nosotros tuvimos un cambio hace 8 meses atrás. La campaña se utilizó por 1 año y un poquito más. Sin embargo, pues creo que el escenario también ha variado. No podría decir que la campaña salió por el hecho de que haya sido una decisión política, sino porque también dentro de todo los escenarios cambiaron después de las elecciones en Estados Unidos, cambiaron las políticas y por supuesto había que cambiar de alguna manera el abordaje que se tenía con respecto al tema. De hecho, yo no sé si ustedes están anuentes, pero en Panamá ha cesado muchísimo el tema del flujo migratorio por la selva darienita y lo que se ha empezado a ver es algo que también se advirtió en su momento con esta campaña, porque es que ya lo habíamos visto en su momento cuando el título 42 fue derogado en el año 2023, nos dimos cuenta de un flujo descendente que venía entonces de aquellas personas que se habían quedado un poco más al norte y empezaron a bajar nuevamente, a regresar a sus países de origen. Esto es lo que está sucediendo en este momento acá en Panamá. Ha cesado ese flujo tradicional que iba hacia Estados Unidos, México y Canadá, y hemos empezado a encontrar un flujo descendente de aquellas personas que ya no encuentran esperanza en Estados Unidos producto de las políticas que se han implementado en estos últimos días y quieren regresar a sus países de origen. Muy bien, finalmente la última pregunta o recomendación para que los estudiantes se focalicen, se centren en la investigación, que es muy necesaria para poder proponer estrategias de comunicación y relaciones públicas. ¿Algún comentario que quiera hacer al respecto sobre la importancia que tiene la investigación? Claro que sí, definitivamente lo cambia todo. Yo creo que como comunicadores nosotros tenemos que tener siempre presente que la investigación debe ser la base de cualquier planificación. Sé que a veces es un poco tedioso, sé que quizás requiere de una inversión de tiempo y de metodologías que quizás nosotros lo vemos, como dije, ¿no? Un tanto tedioso, pero es lo que nos va a dar a nosotros los argumentos para poder en algún momento poder
demostrar lo que hemos querido lograr con la comunicación. La comunicación es una ciencia y muchas veces las personas la tratan como si fuera algo de gusto, como si fuera una habilidad. No, es ciencia y nosotros tenemos que hacer respetar nuestra área de trabajo y nuestra área profesional como cualquier otro tipo de ciencia. Y creo que nosotros como profesionales tenemos el deber de demostrar que la investigación, que una planificación sobre la base de una investigación es mucho más efectiva. Documentar resultados y compartirlos también es el deber de un buen profesional. Así que yo los dejo con ese mensaje y con mi deseo siempre de poder aportar lo que pueda a este campo de la comunicación. De verdad que me he sentido honrada de que me hayan considerado para este auditorio y como siempre tienen una servidora en Panamá. Muchas gracias, doctora Vanessa. Pues en nombre de la Universidad de Guadalajara reiteramos nuestro agradecimiento y esperemos verla pronto en alguna otra actividad que planifiquemos aquí en la Universidad de Guadalajara, en México. Que tenga excelente día y bueno, continuamos con este 7º congreso. A las 10 inicia la otra charla y espero que sigan atentos. Gracias, doctora. Que tenga buen día. Muchísimas gracias.